Miguel Nava Alvarado es abogado con más de 20 años de experiencia laboral en el sector público y sociedad civil organizada, además de ser especialista en materia constitucional, penal y administrativa. Es presidente de Portisea AC y a través de una asociación civil ha representado legalmente a más de 30 familias víctimas del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, logrando obtener las primeras resoluciones de reparación integral del daño. Doctor Miguel Nava, muy agradecido de que estés nuevamente en Personas y Negocios. Gracias a ti, Sergio, gracias al equipo de Personas y Negocios. Si ustedes me permiten, y a riesgo de parecer un poquito irreverente, como dice ese estribillo muy mexicano, de Tin Marín, de Doping, güey, cúcara, mácara, pégale, que ya fue. Me estoy refiriendo al debate. Se fueron nada más a puras cachetadas, a descalificaciones, pero en la parte de propuestas muy pobre técnicamente y pobre desde el punto de vista de contenido. Así es que yo creo que es muy interesante lo que el doctor Miguel Nava nos puede platicar acerca de su opinión de este debate. ¿Nos das tu opinión, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Pues es una opinión personal, pero es una decepción, como lo he platicado con otras personas. Es una decepción por la paupérrima oferta política que hay entre las dos candidatas y el candidato, una designada por el presidente de la República, otra candidata designada entre un contubernio, entre enemigos políticos, pero que ahora se juntan para hacerle frente como oposición al presidente de la República, no tanto a la candidata de Morena, y un candidato de Movimiento Ciudadano, pues que no pinta nada, ¿no? Es el parche de Samuel García, que es un bufón. Quieren ponerlo aquí con una risa fingida, pero que lo ponen de salero. O sea, nada más veía pasar la pelota, como se dice, de un lado a otro, porque no pinta absolutamente nada. Correcto. Movimiento Ciudadano. Un fiasco del Instituto Nacional Electoral, que el formato del debate es un formato totalmente absurdo. Un debate es precisamente, se tiene que organizar para debatir ideas, sí atacar al contrincante, pero que dé oportunidad en la temporalidad que dan para que ante el ataque o la propuesta venga el ataque, pero no nada más se come el tiempo. Un desastre en el formato y un desastre en la organización, porque ni siquiera los candidatos, las candidatas y el candidato tenían control de sus tiempos porque estaba mal. O sea, una falla enorme. Pero en la oferta política vemos una oferta política totalmente hueca, vacía. Vimos una candidata de oposición que tendría que hacer lo indispensable para poner un antes y un después, que empieza hablando de que el gobierno de la República hizo un muy mal papel en la pandemia y había que preguntarle a los muertos. O sea, la candidata de oposición de entrada diciéndole al pueblo mexicano que había que preguntarle a los muertos, indudablemente que es una falla por su nerviosismo, porque no tiene la capacidad de estar ahí. La candidata de Morena, pues obviamente con una seguridad que da el dedazo presidencial, sobrada, con mayor personalidad, porque como quiera que sea, en la política todo juega, y no es que haga comentarios discriminatorios, sino que es así, porque como te ven, te tratan. Vemos un exceso de peso en la candidata del PAN, PRI y PRD, vemos una persona esbelta en la candidata de Morena, y me refiero a ella y dejo un poco al lado a este señor Álvarez Maínez, porque realmente pues no hace nada más que sumar su candidatura a quien mayores votos vaya a tener, ¿no? Correcto. Divide. Entonces, vemos a la candidata más segura del partido oficial, delgada, más centrada, indudablemente, aunque las dos son profesionistas, tiene mayor capacidad académica la candidata de Morena que la candidata del PRI, PAN y PRD, y las propuestas, pues las propuestas no se escucharon. No me quedo con ninguna propuesta, solamente me quedo con el ataque, que es parte de un debate que hay de una postura de oposición ante una postura oficialista, en diciendo, tú hiciste mal esto, sí, pero tú lo hiciste mal en lo anterior. O sea, ataque, cero propuestas. Si es cierto que cualquier debate lleva esa beligerancia, tiene que haber beligerancia, claro, pero va acompañada de propuesta.
Pero eso que hiciste mal a cuestiones de la pandemia y que te saca lo del colegio Repsamen cuando fuiste alcaldesa en la Ciudad de México, pues toda esa situación enrarece el proceso que a todas luces se ve que va a beneficiar, como están las cosas ahora, a la candidata del partido oficial. ¿Y por qué la va a beneficiar? No es porque el país esté muy a gusto con el presidente actual, sino porque lo que está haciendo la oposición es poner a una persona que tiene arraigo con la gente, pero con un grupo minúsculo, pero sin preparación. De bote pronto, lo que le salió a la candidata del PRI, PAN y PRD es algo de última hora. Ella no se lo esperaba. Ella no viene preparándose para ser presidenta de la República. Claudia Sheinbaum, la de Morena, ha dicho que ella tampoco lo pensaba. Sí, nada más que tiene el dedazo presidencial. Vemos en otra época la política nacional, Carlos Salinas de Gortari se preparó para ser presidente, llegó para ser presidente, viene la sucesión, viene la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio y el dedazo a Zedillo, que Zedillo tampoco pensó ser presidente de la República. Correcto. Entonces llegan personas tibias a modo de designación, pero con esa calma de que tienen más de lo que esperaban en su vida. Y si la oposición tenemos una candidata que le llega de sorpresa a la candidatura y de repente tiene a 3 partidos políticos lucrando con ella, ¿por qué? Porque lo que quieren son sus posiciones en el Congreso de la Unión, tanto Cámara de Diputados como Senado. Vemos la burla de los partidos políticos, estos de oposición también, que los primeros lugares plurinominales pues son las más caras. Son los mismos políticos. En lo personal, como ciudadano, quedo totalmente decepcionado de las 2 candidatas, no se diga el candidato Salero, y de la organización del Instituto Nacional Electoral, que creo que es la peor época que está pasando ahorita el INE. Correcto. Y no es por la falta de recursos, sino por la falta de preparación y de oficio de quienes integran el Consejo General. Ante todo esto, yo lo que me pregunto, Miguel, es ¿dónde quedamos nosotros como ciudadanos, verdad? Como pueblo, que ya lo hemos tocado en otros programas, pero vemos que se suben al ring, pero ¿qué podemos hacer ante todo en contra, por lo menos en este debate? Habíamos platicado que no nos preocupáramos tanto en el presidente, ya lo hecho está, va a salir alguno de estos 2, de ellas 2. Ahora lo que toca es diputados federales, senadores. Creo que eso nos decías que hay que buscar la forma de trabajarlo como pueblo. ¿O qué otra cosa más podemos hacer como ciudadanos? No votar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Porque aparentemente nada más vemos circo, pero no hay nada concreto que hacer. ¿Y qué te parece si regresando en el siguiente bloque me lo platicas? Con mucho gusto. Muchas gracias, Miguel. Regresamos. Pues aquí tenemos, amigos, este escenario tan triste, la verdad. ¿Qué hacemos nosotros como pueblo, Miguel, ante esta situación tan triste de este primer debate? Primeramente,
Estas candidatas y candidatos que tenemos es producto de la apatía de la ciudadanía. La ciudadanía no se involucra en política sino cada 3 o cada 6 años. Nada más. Y entonces empiezan las críticas, pero no lo hacemos desde antes. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanía? Primeramente saber que el grueso de la población mexicana, los que vamos a ir a votar, el más del 95% no formamos parte de un partido político. Y el no formar parte de un partido político te da la oportunidad como mexicano o mexicano de decidir qué es lo que más le conviene a tu país, no que le conviene a un partido político. Desgraciadamente la falta de información y la ignorancia en materia política y lo que tiene que ver con la democracia hace que la gente vote por cuestión anímica. Votan todo de un mismo color o otro del otro color. No, hay que votar por lo que más le conviene al país. Si vemos que un candidato o una candidata presidencial va avanzando y le vamos a dar la confianza, la que sea, si te gusta la de oposición, si te gusta la oficialista, dale la confianza, pero ten la madurez suficiente de votar para los legisladores distinto. Porque no militas en un partido político, porque no te interesan las cuestiones políticas, pero sí te interesa que exista paz social, que se respete un Estado de Derecho. Y lo que ha pasado hasta el momento en nuestro país es que cuando un poder ejecutivo llega, coopta, agarra la mayor parte de la Cámara de Diputados, tiene la mayor parte del Senado de la República y hacen con la Constitución y nuestro marco jurídico verdaderamente un papel de baño. Lo tiran al excusado y le jalan. Tengamos la madurez como ciudadanía hoy que si tú vas a votar, va a costar trabajo. Votes por tu país, votes por tu entidad federativa, votes por tu municipio o en el caso de la Ciudad de México, por su alcaldía. Tengamos esa madurez para saber que si yo voy a elegir a un poder ejecutivo, tengo que poner el contrapeso en un Congreso que sea de un partido diverso para que entonces se tengan que poner de acuerdo y no arrasen como hasta ahora. Llega un presidente priista y la mayor parte del Congreso es del PRI. Correcto. Y los que no son del PRI los compran. Llega un presidente panista y la mayor parte del Congreso es del PAN. Y los pocos que no están a sueldo. Veamos en Querétaro. Llega un gobierno panista y la mayor parte del Congreso es panista y hace lo que quiere el gobernador del estado en turno. Y el pasado y los demás, que lo que les interesa es la cuestión económica, pero para ellos y sus familias. La gente que le vaya bien. Entonces, en Querétaro tenemos una referencia, tenemos que buscar el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En el ámbito federal, ahora que hay elecciones del Congreso de la Unión, que se eligen 500 diputados y diputadas federales, 128 senadoras y senadores y un presidente de la República, votemos de manera equilibrada por el país, tengamos esa madurez. Veamos que de esos 500 legisladores federales, diputados, 200 entran por el principio de mayoría, sean plurinominales, sea de representación proporcional. Y solamente 300 entran de mayoría relativa. Entonces, esto lo tenemos que nosotros conocer un poco más porque la gente que lo escucha no lo entiende. Pero lo que sí va a entender es lo siguiente. Si tú votas que no formas parte de un partido político, por el candidato o la candidata que mejor te parezca para ser poder ejecutivo, vota el Congreso por un partido distinto, porque si no, de lo contrario, viene esta cuestión del concentrar el poder, ese presidencialismo o esos gobernadores que se creen caciques. Necesita haber equilibrios en el poder y la gente debe tener madurez política para que a la hora que quede quien quede de gobernante, tengamos la capacidad de exigirles el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de sus compromisos que tuvieron en campaña, porque llegan al puesto y se les olvida absolutamente todo de que fueron cercanos con la gente. Esa es la misión que tenemos como ciudadanía, participar en tu colonia, en tu fraccionamiento, en tu condominio, en tu universidad, en tu escuela. La política es de interés general. Es hoy en México una necesidad, porque si no vamos a seguir siendo gobernados por bufones o rateros como pasa hasta ahora. Hagamos un ejercicio. Vamos a suponer que yo voy por el partido oficial. Y me late la candidata al partido oficial. Pero esto no implica que yo al elegir diputados
federales y senadores vote por el mismo partido de la candidata del partido oficial. Así es. ¿Qué va a pasar esto? Que vamos a tener un parlamento equilibrado. Y ahora sí va a haber equilibrio de fuerzas, que así lo ha hecho la Constitución de siempre, que hay un equilibrio de fuerzas, los tres poderes federales, ¿verdad? ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Miguel? Sí, sí, es correcto. Tiene que existir equilibrio. Si no hay equilibrio, entonces un presidente hace absolutamente lo que quiere, como quiere, cuando quiera. Veamos el caso de actual. El presidente de la República, hoy se duele el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y hasta Movimiento Ciudadano y bueno, la bola de esquiroles que hay por ahí. Se duelen de lo que hace el presidente con la Guardia Nacional. El presidente de la República modificó la Constitución, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN la votaron. Oye, ¿y Guardia Nacional? Porque el PRI y el PAN la votaron. Hoy tenemos a un personaje obscuro, peor que el eclipse, al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La señora Piedra, Rosario Piedra. Esta señora fue presidenta electa en el Senado de la República porque la votó el PRI y el PAN, porque el coordinador de los senadores panistas es el gobernador de Querétaro y permitió que pasara la terna. Si el PRI y el PAN dicen, oye, ese puesto no es para una persona que milite activamente en el partido que sea, en este caso de Morena, no puede formar parte de la terna. Pero si forma parte de la terna es porque ya lleva un palomazo, pero el PRI y el PAN lo permiten. Ahí tenemos una nefasta presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al servicio del gobierno federal, permitido por el PRI y el PAN. En estos dos ejemplos te pongo claramente lo que pasa. El PRI y el PAN son culpables de hoy lo que tanto critican, porque las reformas a la Constitución y los nombramientos de los servidores públicos, como en este caso la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se diga la última ministra de la Corte, que fue por designación del presidente, es culpa del Senado de la República, de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? A los 3 años dicen, no, es que no es posible que hagamos esto. Entonces hacen pensar a la gente que es necesario que haya una votación dividida. Ya el presidente de la República no entró con mayoría calificada en la Cámara de Senadores, pero hoy no la tiene ni en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la gente reaccionó, pero reaccionó tarde. Hoy ya no pueden modificar la Constitución. Pues si ya tenemos estos ejemplos y vamos a una elección, si tú votas mexicano o mexicano por un partido político, el que tú quieras para la candidata que tú quieras, conviene que el Congreso sea de otro partido político, porque si no van a terminar haciendo lo mismo que todos, saquear el país y vulnerando el Estado de Derecho. Oye, doctor, y para el segundo debate, evidentemente esta parte técnica va a tener que mejorarse, ¿no? Pero para esto, ¿qué indicadores, qué cosas tenemos que hacer para detectar a aquella persona que dice la verdad, aquella persona que no solamente está descalificando, sino que hace propuestas? Yo me acuerdo cuando estuviste tú en el debate, que fuiste muy efectivo, ¿no? Y estabas contendiendo con gente muy interesante. Y no obstante, me gustó mucho tu postura, y no porque estés aquí. Te viste muy seguro, y eso me inspiraste confianza, y siempre te lo he dicho, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos que hacer para buscar esos indicadores de gente, de las personas que se van a quedar 6 años en el poder? Hoy es muy tarde para darnos cuenta de los indicadores. Ojalá que el INE cambie el formato, que no los ponga sentados, que los ponga de pie, que tengan una expresión corporal que genere el acercamiento con la gente, pero esos indicadores ya no los podemos advertir hoy, ni en la campaña, ni en el siguiente debate. Hoy lo que tenemos que saber como mexicanos es que si votas un partido político para la presidencia de la República, vota otro partido distinto para el Congreso de la Unión, para que haya equilibrio. Hoy ya es demasiado tarde. Correcto. Los 3 candidatos, desde un punto de vista ciudadano, alguien que jamás ha militado en ningún partido político, como soy yo, es muy sencillo. Yo no participo en política ni con partidos políticos, entonces voy a ver lo que es mejor para el país. Y lo que es mejor hoy para México, llegue quien llegue a la presidencia, es un presidente de un partido y un Congreso mayoritariamente de partido diverso. ¿Para qué? Para que se sienten, hablen y sobre todo, y lo más importante, una ciudadanía participativa, activa y no apática, porque al final del día
esta pobreza que tenemos en los debates, en los candidatos, el candidato, las candidatas, es por culpa de nosotros, los ciudadanos, por interesarnos cada 3 o 6 años en la política. Esto tiene que ser tarea de diario para la ciudadanía. En el caso de que hubiera cualquiera de las dos figuras que quedara como presidenta de esta nación y que quedara un parlamento, un Congreso de la Unión muy unificado hacia la persona que quedó como presidenta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ves un México con un parlamento totalmente del lado del presidente? Lo que va a pasar es que se va a consolidar la democracia, pienso, no en largo tiempo, porque hoy los partidos políticos no representan a la ciudadanía. Díganme quien me ve y quien me escuche, quién se siente identificado con cualquiera de los partidos políticos. Más del 95% de la población con ningún partido político. A mí los diputados en el Congreso del Estado de Querétaro de ningún partido me representan. En el Congreso de la Unión tampoco. Esos diputados y esos senadores en el Congreso de la Unión, esos diputados locales en Querétaro o en el resto del país, no representan los intereses de la gente. Esto va a ser muy importante porque el esquema partidizado de la democracia va a tener que cambiar. Porque hoy los partidos políticos son un detonante de corrupción, de mentira, de engaño, y vuelve a ser lo mismo. Los mismos actores políticos con distintos colores, pero es la misma, para mí, la misma porquería. Los ciudadanos vamos a tener que tomar parte de esa política y se está desmoronando el esquema de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos hoy tienen arreglado todo para que sea a través de los partidos, pero ya nos dimos cuenta que no tienen principios. El que esté en el PRI mañana está en el PAN, el que esté en el PAN mañana pasado está en Morena, y así se están cambiando. No hay ideología. Esto se va a desmoronar. Hoy nuestros representantes de partidos políticos no nos representan. Simplemente van y cobran y votan por los intereses de sus pares en otros partidos políticos, no por la ciudadanía. Qué complicado, porque en el momento que nosotros estamos votando para los distintos puestos de elección popular, presidenta y todo lo demás, ¿cómo saber quién va a quedar, verdad? Yo voté por esta figura presidencial y voté en este caso por diputados y senadores, lo contrario. Pero ¿cómo sabemos qué va a hacer los demás? Solamente informándonos, ¿verdad? Te van a engañar. Miren, los que me escuchan, el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos saben que hay tiempos para inscribir candidatos y hacer candidaturas. ¿Por qué en la boleta electoral que ustedes y yo vamos a votar viene un espacio para un candidato independiente sabiendo que no lo hay? Para anular esos votos, porque todo es una trampa. ¿Por qué poner una casilla de candidato independiente cuando no hay candidato independiente? ¿Saben ustedes cuántas miles y miles y miles de personas que no se identifican? Repito, los ciudadanos no nos identificamos con las candidatas ni con el candidato, en su mayoría. Vamos a ir a votar. ¿Cuántos no van a votar esa casilla que no sirve absolutamente para nada? ¿Para qué la ponen? Porque todo es parte de un plan, es un sistema político corrupto, enraizado en malas praxis y permitido por la ciudadanía. Nosotros como ciudadanía tenemos que activarnos. Y ya se los dije, en su colonia, en su fraccionamiento, en su escuela, en su centro de trabajo, pero por el bien de un país y para que vivamos en paz. Caramba, ese dato es muy interesante, ¿eh? No me lo sabía. Esa casilla especial en la boleta, ¿verdad? Es trampita. Es trampa. Ok. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, un privilegio haberte tenido otra vez en Personas y Negocios. Un gusto estar aquí. ¿Sí? Ojalá que volvamos a seguir contando con tu presencia, porque cada vez se acerca más ese 2 de junio. Bueno, amigos, pues espero que sea de utilidad. Tuvimos una persona de lujo hablando de cosas importantes de los mexicanos. No se pueden perder este siguiente debate y analizando todos estos elementos que el doctor Nava nos comentó. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.